Léalo conmigo, por favor, el capítulo 23 de Levítico. Leemos juntos la palabra del Señor. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efra de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, y holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Se darán cuenta más adelante por qué leí este capítulo 23 completo para ustedes hoy. Vayikra se llama este libro, o Él llamó. Así es el nombre hebreo de Levítico. ¿Por qué? Porque así empieza el texto. Y llamó Jehová a Moisés. Por eso es que este texto se llama Vayikra, o Él llamó. Pero el nombre del Levítico es significativo también, debido a que en el libro de Levítico se habla precisamente del sacerdocio levítico. Y muchas veces me he preguntado si la santificación se obtiene por medio de contemplar la gloria de Cristo, y mientras contemplo esa gloria de Cristo, yo voy siendo transformado en esa misma imagen que contemplo. Entonces me llega la inquietud: ¿cómo contemplo esa gloria? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. O sea, la santificación bíblica tiene un método. Hay una manera de ser santos en la Biblia, hay una manera de crecer en santificación a la estatura del varón que es Cristo. Es contemplando la gloria de Cristo. ¿Cómo la contemplo? Creo que uno de los graves problemas que tenemos hoy al contemplar esa gloria es el poco conocimiento e interés en el Antiguo Testamento. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. El poco interés o conocimiento que hay del Antiguo Testamento. Piensen algo. El Nuevo Testamento es acerca de la revelación que había estado de alguna manera revelándose cada vez más en el Antiguo Testamento hasta que llegó a su máximo clímax, que es Cristo. O sea, Cristo es la máxima revelación de una revelación que se había estado dando durante todo el Antiguo Testamento. El problema es que vamos a esa revelación sin mirar que fue todo lo que esto nos reveló sobre ese que iba a ser la revelación máxima. Y aquí entonces surge un interrogante: ¿cómo puede ser glorioso algo que solo aparece en escena, pero que no se había estado esperando? ¿Cómo puede ser glorioso algo que aparece en escena, pero que no se había estado esperando? ¿Cómo puede ser para nosotros glorioso Cristo si desconocemos todo lo que Cristo realmente realizó, todo lo que cumplió, todo lo que sacó a la luz, todo lo que reveló de lo que había estado de alguna manera velado por todo este tiempo? ¿Cómo podremos nosotros ver lo glorioso de Cristo si desconocemos lo que Él realizó, lo que cumplió y todo lo que sacó a la luz? Yo creo que ahí radica la debilidad de la iglesia evangélica de este tiempo. Hay muy poco conocimiento realmente del Antiguo Testamento y de todo lo que el Antiguo Testamento decía hacia Cristo y que Cristo reveló de una manera máxima. En Lucas 24 vemos una escena donde Cristo
abrió los ojos y el entendimiento de unos discípulos. ¿Cómo abrió los ojos y el entendimiento de ellos? Mientras le mostraba en las Escrituras, empezando desde Moisés, los Salmos y los profetas, todo lo que decían de él. ¿Cómo fue que ellos pudieron ver lo glorioso y arder su corazón mientras Cristo estaba con ellos? Bueno, mientras Cristo les exponía de una manera gloriosa, expositiva y teológica lo que todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, los Salmos y los profetas, decían de él. De alguna manera, nos convertimos en amadores del Nuevo Testamento. Nos gusta mirar, estudiar, revisar, memorizar el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento realmente no tiene mucho sentido sin la base que le provee el Antiguo Testamento. Y creo, hermanos, que esto es lo que nos ha dejado sin asombro a la hora de estudiar la literatura neotestamentaria. Sin asombro. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, lo único que parece que asombra, y note esto, hermanos, porque es lo que asombra a los falsos maestros, es la cantidad de milagros que hizo Jesús. Están asombrados con los milagros que hizo Jesús. Están asombrados porque camina sobre el mar, porque da de comer a más de 20,000 personas, porque abre los ojos de los ciegos, porque limpia a los leprosos. Ese es el asombro que las personas parecen como tener de Jesús en el ambiente falso evangélico. Y por otro lado, en ese ambiente moralista, parece que lo que asombra de Jesús es lo buena gente que era. Tan buena gente Jesús, que aún vino la mujer y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Se asombran de eso. Ese es el asombro, oh hermanos. ¿Y sabe por qué hay tan poco asombro en la persona de Cristo? Porque no se sabe qué fue lo que Cristo hizo. No se comprende qué es lo que Cristo hizo. Se ha reducido a Cristo murió por los pecadores, y parece que eso tampoco causa asombro. Primero, porque no sé que soy pecador. No entiendo que estaba bajo la ira de Dios. El valor del Antiguo Testamento es de tanto valor, hermanos, que incluso toda la referencia bíblica neotestamentaria en su contexto es claro que apunta al Antiguo Testamento. Déjenme le explico lo que estoy diciendo. Usted simplemente va a apuntar estas citas. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mateo 22:29. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 26:54. Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Lucas 4:21. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Romanos 9:27. Romanos 9:27. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hechos 18:28. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 17:11 por último. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Estos son algunos de las 52 veces donde la palabra escritura aparece en el Nuevo Testamento. Y tenemos que decir con toda certeza que ellas son referencias directas al Antiguo Testamento. Y quise dejar de última las de Hechos de los Apóstoles, primero porque note, Apolos está usando el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Cristo. Apolo no está demostrando, mire los milagros que hizo, mire lo buena gente que era. No. Apolos, instruido en la palabra, demostraba por el Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Pregunta, ¿qué estaremos usando nosotros para convencer de que Jesús es el Cristo? Y segundo, hermanos, dejé este texto de Hechos porque los que recibieron la palabra en Berea usaban era el Antiguo Testamento para saber si lo que esta gente les predicaba era verdad. Entonces, cuando pienso en esto, no tengo ninguna duda de que si usted busca y analiza esto claramente, lo que se predicaba en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando aún no estaba escrito el Nuevo Testamento, se predicaba era de Cristo desde el Antiguo Testamento. La enseñanza era el Antiguo Testamento. ¿Y a dónde iban ellos a verificar? La pregunta es, piensen esto, ¿en qué escritura verificaban los de Berea que lo que les estaban predicando era verdad o no? ¿En Mateo? ¿En Lucas? En Juan, esa escritura no existía. Era en el Antiguo Testamento. Así que lo que usaban los primeros predicadores para hablar de Cristo y demostrar a Cristo y mostrar la gloria de Cristo era el Antiguo Testamento. Cuando me adelanto un poco más en el tiempo, hermanos, y llegó el tiempo de la Reforma y a la pre-reforma y a la post-reforma, especialmente con los puritanos, encuentro algo. Ellos amaban las escrituras, y dígase aquí escrituras, toda la escritura, porque hay algo muy importante. Ellos eran muy conocedores del Antiguo Testamento. Era impresionante, hermanos, cómo conocían el Antiguo Testamento, cómo prácticamente se lo sabían, cómo sabían conectarlo, cómo sabían hilarlo. Así que esto es una crítica para nosotros en este tiempo posmoderno. Hermanos, no podremos ver la gloria de Cristo hasta que no veamos a Cristo en el Antiguo Testamento y veamos a Cristo veamos a Cristo, ¿cómo se los digo? Explayar, mostrar, extender y ver toda esa gloria de lo que se expresaba de Él en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a estar nosotros sorprendidos con Cristo si no sabemos qué hizo Cristo? No, Cristo murió por pecadores. Sí, pero yo hago una pregunta, hermano. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Me he tomado todo este tiempo para que usted pueda ver la importancia de esto. En mi Biblia, este es el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento en mi Biblia. ¿Todo esto para nada? ¿Creen que el Dios soberano de toda la tierra quiso dejar esto simplemente para que después esto ya lo reemplazara por completo? No es así, hermanos. No podremos ver la gloria que hay aquí si no podemos ver Cristo, cómo manifestó su gloria aquí. Yo creo que eso es lo que está pasando con la iglesia ahora. Hermanos, he dicho todo esto porque de seguro usted podría pensar, pero Levítico, qué pereza Levítico. Levítico es de esos libros que a ninguno le dice, uy, llegué a Levítico, qué alegría, llegué a Levítico. Yo no creo que ninguno abra el libro de Levítico, oh, ¿cuándo llegaré a Levítico? No, ¿cuándo llego a Romanos? O no, déjeme leer Samuel, uy, Samuel tiene unas historias tan fascinantes.
No, reyes. Uy, quiero ver a Elías cómo desciende fuego del Carmelo. Es cierto. Esas historias nos impactan, pero Levítico. Levítico no. Números, genealogías. No, avancemos a Samuel. O tal vez vamos a Nehemías. Nehemías, esa estrategia poderosa. Necesitamos aprender a ser líderes como Nehemías. Allí sí hay acción, pero no, hermanos. ¿Quién entiende todo eso de Levítico? ¿Quién entiende todos esos sacrificios, ofrendas? Levítico es aburrido y creo que ahí está la razón, hermanos, por la cual no contemplamos la gloria de Cristo. Porque todo lo que está en Levítico tiene que ver con todo lo que Cristo hizo. Y poder de pronto mirar a Levítico, ir a mirar y estudiarlo con detenimiento y después ir a mirar, con razón esto, hay asombro y uno puede ver la gloria de Cristo. ¿Y en dónde vamos a ver la gloria de Cristo? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Cristo en lo que Él hizo si no sabemos qué fue lo que Cristo realmente hizo? Para nosotros es desapercibido eso. ¿Y por qué es desapercibido eso? Porque no estamos inmersos en esa cultura, no entendemos el sacrificio, no entendemos nada de eso. Pero si vamos a Levítico, lo estudiamos con detenimiento, lo analizamos, después vamos, y Cristo hizo esto, Cristo hizo tal, ahora entiendo por qué pasó, ahora entiendo por qué dijo esto. Uno ve la gloria de Cristo. Cuando hablamos de contemplar la gloria de Cristo, muchas veces pensamos en algo místico. Cierro los ojos, me imagino a un zarco con una corona de oro, caminando por calles de cristal. Qué hermoso cuadro. Mientras yo camino en la playa, Él me toma de sus brazos. Ahora vamos por la arena y solo hay 2 huellas, y las huellas son las de Él porque Él me lleva cargado. Esos son los cuadros místicos que se hacen sobre Jesús. Termino mi tiempo de contemplación, me paro después de haber contemplado el cielo, como una vez pasó con una persona y yo veía y volaba con él en el cielo y me llevaba y volaba por las nubes. Y cuando bajó de la nube seguía siendo tan impía como cuando volaba por las nubes. Termino mi tiempo de contemplación, me paro allí donde supuestamente estaba contemplando esto y me doy cuenta de que nada ha pasado conmigo. Mis deseos siguen intactos. Recuerdo a personas, hermanos, en ese tiempo enfermizo, burujo del carismatismo, donde yo vi al Señor, vi su gloria, vi como vaciaba jarrones y las personas eran tan impías, nada pasaba dentro de ellos. Y todo esto, hermanos, porque creemos que ver la gloria de Cristo es un trance místico. Pero, hermanos, escúchame. La manera como usted y yo vamos a ser conformados a la imagen de Cristo es cuando usted y yo contemplemos esa gloria y esa imagen en las Escrituras, no en algo místico. No dio la oración, Señor, déjame verte, déjame verte, déjame verte. Algunos traen el pasaje de allá de Éxodo, déjame ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y los falsos maestros les fascina mantener a la gente encantada con toda esa brujería y hechicería. Déjame ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Hermano, cuando usted le está diciendo, Señor, déjame verte, el Señor te grita, abre la escritura y allí me ves. Ábrela, estúdiala, profundízala. ¿Quieres ver mi gloria? Ve a Levítico. ¿Quieres ver mi gloria? Ve a Números. ¿Quieres ver mi gloria? Ve al Éxodo. Allí ves mi gloria. No, algo más fácil, Señor. Mándame a Gabriel entonces. Y la gente, hermano, entonces sigue su vida igualito, no pasa nada en sus corazones, ellos no cambian, la teología no ha hecho nada en sus vidas porque no han visto a Cristo, no han visto la gloria de Cristo, no han dejado que la palabra permee en su vida y les transforme. Y noten, hermanos, que no he empezado a hablar de Levítico, ya me he tomado prácticamente 20 minutos, pero necesito que usted note la seriedad de esto, la importancia de esto. Hermanos, el libro de Levítico junto con Éxodo es el libro donde tal vez la gloria de Cristo más se pueda observar en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Sí. Si usted es fascinado por la gloria de Cristo, le voy a hacer una invitación.
métase en Levítico profundamente. ¿Y por qué? Porque allí está, escuche esto, en Levítico está todo lo que usted y yo necesitamos para acercarnos a Dios. Entonces, si usted, escuche esto, para que usted entienda, yo quiero llevarlo a la raíz. En Levítico está todo lo que usted y yo necesitamos para una verdadera adoración, para podernos acercar a Dios. Y si usted entiende esto que le estoy diciendo y entiende que solo por medio de Cristo usted se puede acercar a Dios, entonces usted va a ver que Cristo es el cumplimiento perfecto de Levítico. La verdadera adoración la encontramos en Levítico. La santidad de Dios y por ende la seriedad de lo que Cristo vino a hacer. Así que antes, o lo que voy a hacer esta mañana, después de esta introducción y mostrarte, hermano, ¿cuándo vas a crecer? Cuando tomes las Escrituras más en serio. ¿Cuándo vas a crecer tú en tu vida de piedad? ¿Cuándo vas a ser más como Cristo? Cuando tomes las Escrituras más en serio. Cuando vayas y profundices en ella. Cuando nos salgamos, hermanos, de la conclusión y nos vayamos también a mirar desde el Antiguo Testamento cómo se despliega. Después vamos acá, ¡ay, glorioso! ¡Glorioso! Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de Levítico y después yo les voy a mostrar cómo Cristo aparece en Levítico. Cómo el plan de redención está en Levítico. Cómo Levítico apunta todo a Cristo. Y lo voy a hacer desde ese capítulo 23 que les leí. El libro de Levítico muestra cómo vivir con Dios, el único que es santo. Eso es lo que está mostrando el libro de Levítico. Él es santo, santo, santo. Por tanto, todo lo que el libro expresa es lo que Dios requiere para que los hombres se puedan acercar a Él. Por ahí empieza la grandeza de esto. Hermanos, estamos hablando que Dios es quien pone las condiciones para cómo el hombre se puede acercar. Si notan, hermanos, que hoy cada quien se acerca por lo que su perverso corazón le dice. Pero en Levítico usted va a ver lo que Dios requiere y dispone y necesita del hombre para que el hombre se pueda acercar a Él. Si usted entiende esto, hermano, usted entiende qué grande es Cristo. Qué glorioso es Cristo. Porque por medio de Cristo es la única manera que usted y yo tenemos hoy para acercarnos al Padre. Sin Él no podremos acercarnos. Levítico era así como el manual de vida de santidad para el pueblo de Dios. Este pueblo había sido escogido para diferenciarse de las demás naciones. Ellos habían sido esclavos por mucho tiempo, pero Dios los había sacado de una forma dramática de Egipto. Una cultura llena de ídolos, y como vimos en Éxodo, por lo menos, hermano, Dios con esas plagas derrocó a 10 de las deidades de Egipto. Así que Egipto era una nación llena de ídolos, adoraba a todo, adoraba al río, adoraba el sol, adoraban las ranas, adoraban la diosa de la fertilidad, adoraban cualquier cantidad de ídolos había allá. Ahora, para ellos ser un pueblo santo, hermanos, necesitaban aprender a dejar esa idolatría para poderse acercar a Dios, para seguirle, para adorarle, para saber cómo pensar en Dios. Este es el libro que Moisés escribe con ese propósito. Aquí se aprende acerca de los sacrificios requeridos para que el pueblo pudiera adorar a Dios, para que pudiera ser perdonado del pecado. Y aparte de esto, en este libro, hermanos, encontramos también la seriedad de Dios en cuanto al pecado y al pecador. ¿Cómo podremos nosotros, hermano, decir yo soy un pecador si nunca sé la seriedad de Dios con el pecado? Y muchos no han entendido la seriedad de Dios con el pecado porque se van al Nuevo Testamento y lo único que ven a Jesús es: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vaya al Antiguo Testamento, hermano, y vea la seriedad de Dios con el pecado. Y no estoy diciendo que es que aquí Jesús no fue serio con el pecado.
¿Quiere ver la seriedad de Dios con el pecado? Mire a Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí usted va a ver la seriedad de Dios. Y por eso es que hoy las personas, hermano, he escuchado personas que van donde un pastor, pastor, es que yo no estoy tan bien con él. No te preocupes. A un hermano en otro le dijeron, no te tires tan duro. Sé más indulgente contigo mismo. Acuérdate que Levítico es pues el libro de la expiación, la purificación, la santidad, la adoración y el servicio. Eso es Levítico. La expiación, la purificación, la santidad, la adoración y el servicio. La mayor parte consiste en preceptos, estatutos establecidos por Dios para instruir a los sacerdotes levitas en sus deberes, para promover un acercamiento del pueblo hacia Dios y un estilo de vida de santidad. Eso es Levítico. El tema central de Levítico es la santidad, hermanos. Esta palabra o sus derivados aparece en Levítico 152 veces. Sean santos, la palabra santo, santa, santísima aparece en Levítico 152 veces, más que en cualquier otro libro de la Biblia. Levítico es el libro del pueblo santo del Señor, del pueblo apartado del Señor. Y como la idea, hermanos, es preparar a un pueblo para que sea un pueblo distinto de todos los pueblos de la tierra, para que sea un pueblo apartado y santo, se le entrega a este pueblo todo lo que este pueblo debe conocer y debe de presentar ante Dios para que Él sea y tenga esa característica de santo y apartado, para que pueda tener un acercamiento a Dios. Y así esto lo haga un pueblo único. El pueblo iba a ser único porque Dios estaba con ellos. El único Dios verdadero en medio de ellos hacía este pueblo único, diferente de todos los pueblos. Dios estaba solo con ese pueblo. ¿Cuál es la diferencia, hermano, de tu ser apartado, único? Que Cristo esté en ti. Si Cristo no está en ti, eres como todos los demás. La diferencia es Dios en nosotros hace la diferencia. Dios en nosotros es lo que nos hace diferente de todos los demás. Esa es la diferencia. Creo que si podemos sacar un versículo central de Levítico, sería Levítico 20, 7, 8. Levítico 20, 7, 8. Ese podría ser el texto central de Levítico. El texto dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Así que, hermanos, en el libro de Levítico tenemos cantidad de estatutos para hacer que este pueblo fuera diferente. Holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, leyes de sacrificios, consagración de los hijos de Aarón, los sacrificios también de Aarón, los animales limpios y los animales inmundos, la purificación después del parto, la lepra, el flujo seminal, actos de inmoralidad, leyes de santidad y justicia, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, perdón, tabernáculos. Todo esto era exclusivo de ese pueblo. Nadie más vivía lo que este pueblo vivía. Y quisiera que escuchara esto con atención. Un escritor comentó esto. En Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. Eso es Éxodo. Levítico, vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. Eso es Levítico. Levítico es cómo Dios saca el mundo, cómo Dios les saca la idolatría, cómo Dios les da nuevas normas, patrones, leyes, para que este pueblo sea distinto de lo que había aprendido en Egipto por 430 años. Debido a la prolongada estancia de el pueblo de Israel allí en Egipto, Israel fue afectado por la cultura egipcia. 430 años allí. Piense eso, hermanos.
Dios le dio a Moisés el libro de Levítico para proporcionar las normas para cada etapa de la vida de Israel. Mientras que en el Éxodo la ley moral había sido la majestuosidad del monte Sinaí, la ley ceremonial en Levítico fue proclamada desde el tabernáculo del Señor. Así que, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? En Éxodo Dios saca a Egipto, a Israel de Egipto. En Levítico Dios saca a Egipto del corazón del pueblo. Así que si usted nota, hermano, usted y yo deberíamos estudiar Levítico, porque usted por muchos años aprendió la cultura de Egipto, estaba sumergido en la cultura de Egipto, y por eso, hermano, es que cuando se viene a la iglesia cristiana y cuando hoy están en las iglesias cristianas, Egipto está en la iglesia. Porque la iglesia no ha sacado a Egipto de su corazón, o lo que se conoce como iglesia no ha sacado a Egipto de su corazón. Y por eso es que el mundo está metido entre la iglesia y las prácticas mundanas y todo eso. ¿Entienden de dónde está? Porque nunca le han dicho: Señor de toda la tierra, sácame a Egipto del corazón. No, la gente quiere estar por fuera de Egipto, pero amando Egipto, allá en Egipto, con las ollas de Egipto, con los puerros de Egipto. Eso es lo que la gente quiere. ¿Sabe qué necesitan? Levítico. Necesitan pasar por Levítico. Necesitan que el Señor les saque del corazón a Egipto. Eso es lo que este pueblo de este tiempo evangélico falso necesita. Que el Señor le saque a Egipto del pueblo. Eso es lo que necesita. Entonces, hermanos, para resumir Levítico, póngamelo en uno, por favor, Carlitos. Para resumir Levítico, es importante que entendamos que sus tres claras enseñanzas son expiación, sacrificio y santidad. Esas son las tres grandes enseñanzas de Levítico: expiación, sacrificio y santidad. Tomémonos este resto de tiempo entonces para mirar cómo está Cristo allí, para mirar el plan redentor, cómo vemos a Cristo en Levítico. Y para eso, hermanos, les leí al principio Levítico 23. Ahora, noten que en Levítico 23 son las fiestas solemnes. Estas fiestas son infinitamente importantes. Son una serie, escuche esto, y yo quiero que usted comprenda esto desde su corazón, hermanos. Ruéguele al Señor que le dé entendimiento del corazón, porque esto no solamente vamos a mirar a Cristo cumpliendo esto. Esto tiene que ver mucho con nosotros, tiene mucho que ver con la iglesia cristiana, tiene que ver con lo que está pasando en esta época. Pidamos a Dios que nos dé entendimiento. Escuche, estos son una serie de celebraciones, no son una serie de celebraciones culturales, como se hace hoy en nuestro mundo occidental, donde cada pueblo tiene cada año sus propias celebraciones. ¿Se ha visto, hermano, que en cada pueblo de aquí tiene sus celebraciones anuales? Aquí hay, en Salento las hacen al principio, aquí las hacen en octubre. Ahora que fui por allá a Nariño, el carnaval de los blancos y negros. Y todo esto, hermano, no es sino la adoración que este mundo occidental hace a sus ídolos. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Satanás siempre intenta copiar la verdad y distorsionarla, y así mantiene a la gente viviendo en un engaño. Estas fiestas no eran un invento del hombre, donde el hombre se reunía para pasar bueno, para disfrutar en sus deleites carnales, con baile, francachela, comilona. No, hermanos, eran convocaciones que hacía Dios para con ellos y que tenían un perfecto cumplimiento en Cristo. O sea, estos no eran fiestas, y no confunda estas fiestas que vemos en Levítico 23 con las fiestas paganas que hacen los pueblos hoy. Amados, yo estoy viendo un problema muy grave en el día de hoy, del cual nosotros necesitamos ser liberados. Nosotros creemos que Cristo es uno que vino para que nosotros no tuviéramos que lidiar con nada de lo del Antiguo Testamento. Pero esto es un error. Cristo no es un gentil, Cristo era judío, y bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que nos tenemos que volver judíos para poder ser verdaderamente cristianos. Pero no podemos ignorar que todo esto que el Señor estableció en la antigüedad para Israel, no solamente era para el Israel terrenal, sino para el Israel de Dios. Pablo dice que judío lo es el que lo es interiormente.
Y si bien nosotros somos terrenalmente gentiles, interiormente, si hemos confiado en Cristo, somos judíos. El problema es, mis queridos hermanos, si vemos esa palabra judío asociado con un pueblo físico o con el pueblo de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Hermanos, mire, tanto el antisemitismo como el antinomianismo nos han puesto a ver como Cristo vino para que todo esto de acá del Antiguo Testamento, nosotros fuéramos libres de todo eso, no tuviéramos nada que ver con eso, y que ahora nosotros simplemente en el amor del Señor. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando nosotros llegamos a Dios, hermanos, el llamado es a deshacernos de toda la idolatría de nuestra cultura. Miren lo que dice Pablo: para que se conviertan de los ídolos a Dios. ¿Cómo termina Primera de Juan su carta? Hijitos, guardados de los ídolos. ¿Por qué creen que hay tanta insistencia en la palabra del Señor con respecto a la idolatría? Porque usted y yo fuimos creados para adorar. Y si no nos deshacemos de todo ídolo en nuestro corazón, de seguro, hermano, estaremos adorando cualquiera de esos ídolos. Porque usted y yo fuimos creados con la necesidad de adorar, de adorar. Por eso, hermano, desde niño, desde que nace, se está adorando. Por eso cuando se casan, se están adorando los esposos. Por eso sí adoran a los hombres del fútbol. Por eso sí adoran a los hombres ciclistas. Por eso sí adora a cualquier ídolo que se levanta. El ser humano lo adora. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de adorar. Cuando Dios nos llama para que todo ídolo se deshaga de nosotros. O mejor, para que nosotros nos deshagamos de todo ídolo. Y esto se ve claramente en el Antiguo Testamento. Cuando un extranjero iba a ser adoptado dentro del pueblo, tenía que dejar su pueblo y convertirse al pueblo de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, no tiene sino una relación con lo que Dios haría posteriormente en Cristo con nosotros. Dejaríamos nuestra tierra, dejaríamos nuestra parentela y nos llegaríamos a una nueva tierra, a una nueva parentela. Dejaríamos los vicios de nuestra cultura pagana y entraríamos en una cultura diseñada por Dios. Eso es lo que no está pasando en este entonces. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Dicen que son de Dios, pero siguen perteneciendo a la cultura pagana de este mundo, adorando a sus ídolos, a los ídolos de este mundo. Y vaya que usted les diga algo y verá, legalista, religioso. Muchos pretenden seguir siendo gentiles en sus corazones. Ese es el problema. Siguen siendo gentiles en sus corazones. Terrenalmente no cambiamos nuestra nacionalidad, pero espiritualmente sí, hermanos. Pablo dice: vuestra ciudadanía está en los cielos. Ustedes ahora pertenecen a otra cultura. Y aunque suene maluco a nuestros oídos, nuestra cultura es judía. Entendiendo claramente eso. Entendiendo claramente eso. No quiero, por favor, que me malentiendan, por eso lo estoy aclarando muy bien. Lo que estoy diciendo es que si usted y yo queremos verdaderamente conocer a Dios, entender a Dios, relacionarnos con Dios, amar a Dios, no lo podemos hacer de la manera en que nuestra cultura se relaciona con sus dioses. Tenemos que hacerlo desde la cultura que Dios estableció, las leyes que le dio esa cultura, las celebraciones que le dio esa cultura. Y de esta manera no vamos a tener un sincretismo religioso en nuestra vida. Tendremos que decir, como dijo la moabita a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ese es el llamado, hermanos. Así que este entendimiento antisemita, muchas veces como si Cristo hubiese despreciado su cultura o cambiado su cultura, realmente es un error teológico, hermanos, pues Cristo es inmutable y Él mismo no iba a cambiar lo que Él mismo instituyó. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que nuevamente recalco esto: Cristo no vino a quitar nada, ni a abrogar nada, ni a liberarnos a nosotros de las prácticas veterotestamentarias. Él vino a cumplirlas. Él vino a llevar a cabo el plan tal como Él mismo lo ideó. Y ahora usted y yo, al estar en Él, podemos observar verdaderamente estas cosas con gozo y con gratitud en nuestro corazón. No porque lo tengamos que hacer, sino porque por medio de la fe en Cristo somos cumplidores de todo eso. En otras palabras, hermano, estas leyes que el Señor estableció, estas ceremonias, estas fiestas, eran fiestas perpetuas. ¿Por qué la iglesia ya no lo hace? Porque al estar en Cristo es cumplidor perfecto de estas ceremonias.
Pero sí tenemos que conocerlas, tenemos que saber cómo es que Cristo las cumplió, tenemos que saber cómo es que usted y yo, al estar en Cristo, las estamos cumpliendo constantemente. Estas ceremonias no han sido abrogadas, el que está en Cristo las cumple perfectamente de una manera gloriosa. Apuntaban a Cristo, Cristo iba a ser el cumplimiento de ellas, mis queridos hermanos. Así que al estar usted y yo en Cristo, usted y yo las estamos viviendo perfectamente, porque Cristo las vivió perfectamente. Levítico 23:14 son perpetuas. Levítico 23:21 son perpetuas. Levítico 23:31 son perpetuas. Levítico 23:41 son perpetuas. Yo hago una pregunta, Dios iba a decir, esto será perpetuo, y después, ya no, aquí Cristo la abolió, ya no es perpetua. No, siguen siendo perpetuas. ¿Por qué? Porque en Cristo son perpetuas. En Cristo se cumplen al pie de la letra. Cristo las cumplió al pie de la letra. Y al estar en Cristo, usted y yo la cumplimos de manera gloriosa. Y ustedes lo van a ver. Van a ver, hermanos, cómo esto se cumple de manera gloriosa en Cristo. La palabra usada aquí para perpetua, ¿sabe cuál es? La palabra olam. Es la palabra hebrea para perpetuo aquí. ¿Y sabe a quién se le atribuye esa palabra? Él es el olam. De hecho, los falsos maestros judaizantes de esta época, ¿sabe cómo lo llaman a él? El eterno. El perpetuo. El olam. Así que lo que se dice de estas fiestas es que son eternas. Entonces la pregunta es, ¿puede Dios establecer algo eterno y después decir que no? ¿Que eso ya su pueblo no tiene que vivirlas? Son eternas, y si son eternas son inmutables. Esto es lo que precisamente Cristo le da a estas fiestas solemnes, un carácter de eternidad. Y usted y yo no las celebramos como los judíos terrenales las celebran, pero usted y yo las celebramos verdaderamente, y las celebramos verdaderamente con Cristo por la eternidad. Pero ¿cómo podemos celebrarlas de corazón si ni siquiera las conocemos? Conocemos las fiestas paganas de nuestra cultura, pero no conocemos las santas convocaciones que el Señor le hizo a su pueblo. ¿Entienden en dónde radica el estado espiritual de la iglesia? Hoy, hermanos, mire, yo amo el evangelio, pero el problema del evangelio es que se ha desconectado del consejo de Dios. No podremos nunca entender el evangelio. Cristo es el evangelio. Cristo es la buena nueva de Dios. ¿Por qué es la buena nueva Él? ¿Y sabe a qué lo reducimos? Lo reducimos a que la buena nueva es simplemente Cristo que vino para librar gente del infierno. Pero yo le voy a leer un pasaje que le muestra claramente que sabe a qué vino Cristo. Cristo vino para sacarle a Egipto del mundo a usted. Cristo vino para quitar de usted todo lo que le impide adorar verdaderamente a Dios. Cristo no vino a darle una vida a usted por ósmosis. Cristo vino a hacer posible en usted la vida de Dios. Y yo con esto voy a terminar porque yo noto que no alcanzo a mostrarles lo que tenía para mostrarles hoy. Pero por lo menos los dejo ahí con esa inquietud en el corazón. Y usted va a ir a estudiarla y dentro de 8 días, yo sé que tenía el hermano Carlos y yo sé que les voy a torcer todo esto allí, pero ustedes me perdonan. Y entonces el hermano Carlos más bien a los 8 días hace, y yo aprovecho el próximo domingo y predico en la mañana también antes de irme. Así que hermanos, además que tenía solo 4 fiestas para mostrarles, voy a meter las otras 3 para mostrarles las 7, Cristo cómo cumple las 7. Vamos a montarlas, pero no iba a terminar, pero no terminé. Pero yo le voy a mostrar un verso a usted. Cristo, no, mire hermano, ser librado del infierno es un efecto, no es la causa.
Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Hermanos, Gálatas capítulo 1. Y lea conmigo, por favor, el verso 4 de Gálatas 1. Escuche la contundencia del apóstol Pablo aquí. ¿Lo tienen? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Entienden, hermanos, de lo que estamos hablando hoy? Cristo vino, hermano, y uno de los trabajos de lo que el Señor está haciendo en nosotros, te está sacando a Egipto del corazón. Te está sacando a este mundo del corazón. Él está haciendo posible que tú adores al Señor como tiene que ser adorado. Pero hoy eso no hace parte del evangelio. Parece que el evangelio hoy se redujo. Cristo te salvó del infierno. Cristo vino para librarte de este presente siglo malo, para que vivas en temor, en santidad, todos los días de tu vida. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Y eso es el evangelio, y eso hace parte del evangelio, hermanos. Ser liberados del infierno es efecto, no causa. La causa es que Cristo está haciendo todo en ti para que tú seas un verdadero y genuino creyente, un verdadero y genuino israelita, que puedas adorar a Dios como Dios se te pide que sea adorado. Eso lo puedes hacer si estás en Cristo. Eso es lo que nuestro bendito Cristo vino a hacer. A quien damos gloria y honra y alabanza. Padre, te doy gracias por esta mañana.